¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo al mundo? ¿Por qué Jesús tuvo que venir como un humano a morir por nosotros? Desde el origen, desde el Génesis, hasta el fin de los tiempos, está establecido el plan de salvación. Acompáñame a descubrirlo. Desde el principio, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y eso es clave. Dios fue el que creó. Dios es el que tenía el plan de crear. Él es el creador. Y dice que le dio un propósito a toda su creación. ¿Y cómo se lo dio? A través de sus leyes. Él estableció leyes para dar propósito. Esas leyes que garantizan que la creación sea buena en gran manera. Esas leyes que nos dejan ser bendecidos por Dios. Y dice que en el comienzo Dios comenzó todas las creaciones, les dio el empujón para que comenzaran, y dice que las llenó de bendiciones. Por eso todo lo que iba haciendo iba diciendo: y esto es bueno, y esto es bueno, y esto es bueno. Ya cuando llegó el ser humano dijo: esto es extremadamente bueno, cuando nos hizo a nosotros. Y dijo que Él había hecho buenos todas las cosas y que tenía un plan perfecto para nuestras vidas. Y ese plan perfecto es nuestra mejor vida que podemos vivir. Hay una mejor vida. De todas las vidas que puedes tener, Dios en su plan tiene la mejor vida para ti. Y dice que todo era asombroso, todo era bueno y todo estaba en orden. Y todo tenía un diseño clave. Ese diseño original que Dios puso a cada parte de la creación. Y dice la Biblia que al cumplir el diseño original de Dios, se iban a desatar mayores bendiciones, porque Dios muestra su gloria con los que le aman. Dios bendice a los que le aman, a los que le honran. Entonces dice que cuando practiquemos el diseño original, mayor bendición, mayor peso de gloria va a venir. Y nada se compara al diseño original de Dios. Nada se compara al placer que Dios da. Nada se compara a la bendición que Dios da. ¿Por qué? Porque Dios es el arquitecto de la creación, es el dador de la vida. Dice la Biblia que Él siempre ha sido, Él siempre es y Él siempre será. Antes de la fundación del mundo, ahí estaba Dios. Antes de que existieran los ángeles, ahí estaba Dios. Antes de que existiera el tiempo, el cual consume todo lo que vemos, ahí estaba Dios. Dios es Dios todopoderoso. Él siempre ha sido Dios y es soberano. Y en Hebreos 11:6, la Biblia aclara que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se quiera acercar a Dios, primero tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan con sinceridad. La Biblia dice que Dios vive en la eternidad, que Él nunca cambia, que Él sigue siendo el mismo, porque Él es Dios. En Isaías 43:10 dice: yo soy el que soy, y antes de mí no he formado Dios, ni lo será después de mí, y fuera de mí no hay quien salve. Dios fue el que estableció la distancia perfecta entre el sol y la tierra para que haya condiciones de vida. Dios fue el que creó los animales y las plantas. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Ese es nuestro Dios, iglesia. Ese es nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios el creador. Nuestro Dios no es un amuleto, nuestro Dios no es una estatua, nuestro Dios no es algo que puedes cargar en tu espalda. Nuestro Dios es todopoderoso, es soberano, es majestuoso, es asombroso, es el gran yo soy.
es indescriptible, es más grande que toda la creación. Nuestro Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de dioses. Él fue el que puso en su lugar a las estrellas y las llamó por nombre. Él fue el que puso a girar al planeta Tierra. Él es indescriptible y dice la Biblia que sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos son más altos que cualquier inteligencia. Y yo quiero asegurarte que mientras no conozcas quién es verdaderamente Dios, no vas a conocerlo a Él. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y crea que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Dice la Biblia que cuando Dios creó todo, lo dividió en dos partes. Hizo la parte de arriba que se llama el cielo, para Él y para sus ángeles, y la parte de abajo que se llama tierra, para Él y para nosotros, para tener comunión con nosotros. De hecho, la raíz de la palabra humano significa tierra. Y la Biblia dice que al comienzo, en el origen, había 3 arcángeles, el cuales regían a los demás ángeles, que tenían dominio sobre los ángeles. Y esos 3 arcángeles eran Miguel, Gabriel y Lucifer. Y dice que ellos eran los más poderosos, ellos eran muy buenos en lo que hacían y eran los más cercanos a Dios. Pero en Ezequiel 28:13 dice la palabra que sucedió algo que cambió la historia. Algo sucedió en el cielo, que hubo una transformación del plan original. Y dice en Ezequiel 28:13: en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, tú querubín grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Fuiste lleno de orgullo y pecaste, por lo que te expulsé del monte de Dios. Hubo un cambio en el cielo, y es que está hablando de Lucifer, está hablando de Satanás, de que tuvo envidia de Jesús, tuvo celos, tuvo orgullo, y eso le bastó para ser expulsado del cielo. Y voy a obviar muchas cosas para poder terminar a tiempo. Dice que cuando Dios crea la tierra, le da el dominio al ser humano. Y el diablo se pone loco, se enloquece, porque dice: ¿cómo un ser inferior va a gobernar el 50% de la creación? No lo soporto. Y dice que el diablo desistió de querer la gloria del cielo y se enfocó en la tierra. Y empezó a maquinar estrategia para poder quitarnos esa autoridad que Dios nos había dado al ser humano. Y dice que en el Génesis capítulo 3, todos sabemos lo que sucedió, la caída del ser humano, cuando Adán y Eva transgreden la ley de Dios y se maldicen y maldicen todas sus generaciones al ponerse en contra de la voluntad de Dios, al haber pecado. Y en ese momento fue como Satanás fue el que rige el mundo. En ese momento pasa a ser el príncipe de este mundo, porque cedimos la autoridad al haber transgredido la ley de Dios. Y así fue como Satanás comienza a gobernarnos. Y tal vez tú te preguntes: pero ¿por qué Dios no los detuvo? Si Él sabía que iba a suceder, ¿por qué no hizo algo? ¿Por qué no les advirtió más? ¿Por qué no les estorbó? Pero es que el amor da libertad, el verdadero amor. El verdadero amor no es por obligación. La Biblia dice que Dios no estaba de acuerdo, pero permitió que el ser humano tomara sus propias decisiones por amor. Y en ese momento se creó el mayor problema de la creación. Y el mayor problema consistía que de toda la creación, Dios amaba más que todas las demás cosas al ser humano, pero tenía que matarlos, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces tenía que matarlos, pero Dios nos amaba más que en toda la demás creación.
Y Satanás dice que lo celebraba y dice: lo logré, porque Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede negar su ley, su palabra. Por un lado, si me quiere matar a mí, primero tiene que matar a Adán y a Eva y a todas sus generaciones. Entonces, ya la hice, porque voy a gobernar el mundo. Él nunca los va a matar porque los ama. Y entonces ese es el mayor problema que estaba teniendo la creación. Y así fue como Satanás y sus demonios comenzaron a regir la tierra. Y hasta el día de hoy él ha establecido, Satanás, su gobierno, sus organizaciones. Dice que se repartió el mundo entre principados y potestades. Repartió y asignó territorio a cada uno de sus huestes de maldad. Pero recuerden lo que Dios le dijo a Satanás. Le dijo: yo sé que piensas que ya ganaste. Yo sé que piensas que este problema no tiene solución, porque no me puedo negar a mí mismo. Luego le dijo: pero un día va a venir un ser humano y te va a arrebatar la autoridad, te va a vencer. Y esa profecía es odiada más que cualquier otra profecía por el Satanás y sus demonios, que un día un ser humano iba a venir y le iba a vencer. El diablo no sabía cómo, no sabía cuándo, pero desde ese momento comenzó a buscar la simiente del Mesías. Desde ese momento puso todo su ejército a estudiar las escrituras, a analizar las profecías. Y entonces ese humano que viene descrito en la Biblia comenzó a investigarse por todas las huestes de maldad. Y en 1 Juan 3:8 nos dice qué es lo que iba a hacer el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y en ese momento, cuando Satanás recibe esa profecía, pues lo que siguió es que Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Y uno de ellos era muy bueno y le ofrecía lo mejor a Dios. Y Satanás pensó: es Abel el Salvador, porque es bueno, porque siempre le entrega a Dios, está en comunión con Dios. ¿Y qué hizo Satanás? Convence a Caín, lo lleno de orgullo, de ira, de celos, para que mate a Abel. Y sabemos que no era el Salvador, pero Satanás lo interpretó de esa manera. Y dice que Satanás entonces generó una nueva estrategia y habló con todo su ejército y dijo: ¿saben qué? No nos la quebremos. Vamos a llenar de maldad el mundo. Vamos a hacer que ningún ser humano ame a Dios, que ninguno sea justo ante los ojos de Dios. Y dice que la tierra se llenó de maldad, que abundaba la maldad y que Dios buscaba por todos lados una persona justa. Y solamente pudo encontrar a una persona que se llamaba Noé. Fue ese hombre el que Dios encontró como justo. Pero dice que Dios entristeció de gran manera. Imagínate, Dios nuestro creador, que nos ama tanto, lo entristecimos de gran manera, porque todas las bendiciones las rechazamos y decidimos ceder nuestra autoridad y dársela a nuestro enemigo. Y dice que, quiero hacer un énfasis muy rápido. Jesús dijo en Lucas 17:26 qué tenía que pasar para que Él regrese. Y dijo: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé, cuando abundaba la maldad. ¿Y sabes cuál era la mayor maldad de aquellos tiempos? Dice la Biblia que querían llamar a lo malo bueno y justificarlo. No es muy diferente en nuestros tiempos ahora. Esa es la mayor maldad, que a lo malo lo quieras justificar y llamarlo bueno. Entonces, cuando Noé y su familia se salvan del diluvio, la palabra dice que surge un nuevo capítulo para la humanidad, surge una nueva etapa. Y recuerda, Dios buscaba establecer un pacto con el ser humano. Y
Y lo quería hacer porque Dios es un Dios de pactos. Dios quería que no volviera a suceder lo mismo. Y dice que Dios hace un pacto con Noé para que no volviera a suceder todo lo que sucedió, para que no volviéramos a entristecerlo, para que no volviéramos a pecar igual, desenfrenarnos por nuestras malas pasiones. Y ese pacto Dios lo selló con un arco iris. Ese pacto era para tener un recordatorio cada que llovía de que Dios no debería inundar nuevamente el mundo, pero también era un recordatorio para el ser humano de no volver a desenfrenarnos en nuestras malas pasiones, en vivir en santidad, de no volverlo a entristecer. Ese es el verdadero significado del arco iris. Y yo sé que Dios nos está hablando el día de hoy, y Dios nos está diciendo de qué bando eres. ¿Eres del lado de Dios o eres de otro lado? Porque los tiempos en los que vivimos demandan santidad, demandan valentía. Me voy a adelantar 2000 años más, cuando Dios busca y encuentra a un hombre fiel, a un hombre justo, a un hombre de fe. Dice que ese hombre era tan cercano a Dios que le llamaba amigo. Imagínense, en ninguna otra religión tu Dios es tu amigo, nada más en nosotros. Y ese hombre era Abraham. Esa persona, Dios le dice a Abraham, le dice: oye, quiero hacer un pacto contigo, porque Dios hace pactos. Y le dice: a través de ti quiero bendecir a todas las naciones. Y cuando Dios llama a Abraham, dice la Biblia que Abraham estaba en el oeste, en donde hoy es Irak, en Mesopotamia. Y dice: oye, Abraham, necesito que te levantes, que viajes con toda tu gente al lugar que te voy a mostrar. Y Abraham, confía en Dios. No lo entiende, no sabe para dónde va realmente, pero él obedece a Dios. Y entonces esa es una gran lección para nosotros, que no siempre tenemos que entenderlo. Pero si Dios nos pide algo, hay que hacerlo. Porque Dios está haciendo estrategia, Dios está haciendo un pacto con lo que nos está pidiendo para nuestro bien. Y lo más increíble es que Abraham comienza a viajar del oeste al este, rumbo a donde estaba el jardín del Edén. Porque recordemos, cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín, fueron expulsados al oeste, a donde Abraham estaba en ese momento. En otras palabras, Dios estaba regresando todo lo que el diablo había robado. Estaba estableciendo un nuevo pacto y estaba regresando el ser humano de donde había sido expulsado. Porque así es Dios, obra en lo misterio. Y entonces Dios hace un pacto con Abraham y comienza a darle todo lo que Adán había perdido. Y entonces algo muy importante es que Dios hace pactos porque lo limita. Si hay algo que limita a Dios, es su ley, es su palabra, porque Él no se puede negar a sí mismo. Si Él dijo algo, queda permanentemente para siempre, y eso ya no se puede salir de ahí. Entonces Dios necesita pactos para poder obrar. Y uno de los pactos, una de las leyes, que Dios nos dio, viene en Deuteronomio 30:15. Dice: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge pues amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Dice: para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a poseer. Él nos dio libertad de elegir. Él nos dio libre albedrío. Él nos dio la oportunidad de que vivamos con Él o sin Él. Y esto nos abre los ojos espirituales, los oídos espirituales. Por eso oramos al comienzo y dijimos: venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en nuestras vidas. Porque lo estamos invitando, porque es necesario.
Dios nos dio libertad y tenemos que invitarlo para que Él tenga el derecho legal de venir a obrar en nuestros asuntos. Por eso recordemos que Dios es limitado por su palabra. Es lo único, pero su palabra es perfecta. Su palabra tiene trascendencia para siempre. Y entonces Dios necesitaba un derecho legal para poder solucionar el mayor problema de la creación. Para poder traer a su hijo, Dios necesitaba un derecho legal, porque si traía a Jesús o si solucionaba este problema de otra manera, estaría negando su propia ley, su propia palabra. Por eso el sacrificio de Jesús era la única manera de poder solucionar esto. No había otra manera, era la única excepción. Por eso Dios le dijo a Abraham: Abraham, ofréceme a tu hijo Isaac, entrégamelo en sacrificio. Y que sabemos la historia. Abraham se levanta, lleva a su hijo al monte, lo pone en el altar, lo ata y decide matarlo. Y justo cuando lo iba a matar, dice que el ángel del Señor lo detuvo y le dijo: muy bien, Abraham, has sido obediente, no sabes lo que acabas de hacer. Todas las naciones serán bendecidas por lo que acabas de hacer. ¿Por qué? Porque se estaba estableciendo un pacto. Y en ese momento Dios recompensó a Abraham con ese gran pacto, con esa bendición. Porque la Biblia dice que Dios ve los corazones. Dios está viendo tu intención. Dios sabe lo que pensamos, Dios sabe lo que queremos. La intención para Dios cuenta mucho. Es muy valiosa la intención para Dios, porque dice que la intención refleja lo que abunda en el corazón. Jesús decía en Mateo 5:28: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya cometió adulterio con ella en el corazón. Está hablando de una intención, está hablando de algo que está en el corazón. Entonces, cuando Abraham creyó a Dios, primero obedeció a Dios, lo hizo en su intención, en su corazón primero, en su mente, y lo iba a demostrar, pero el Señor lo detuvo porque dijo: es suficiente, es como si lo hubieras hecho. Tu intención fue hacerlo y para mí eso cuenta más que cualquier cosa. Y entonces por eso dicen Gálatas 3:6-8: así fue con Abraham, que le creyó a Dios y esto se le fue tomado por justicia. Dice: por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por fe. Dice: en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por fe a las naciones, le anunció de antemano el Evangelio a Abraham, que por medio de él iban a ser bendecidas las naciones. Por eso Dios nos está hablando hoy. Si quieres ser justo ante los ojos de Dios, por la fe, por la causa de que Abraham creyó, le fue tomado por justicia. Si quieres ser justo ante los ojos de Dios, tienes que creer. Tienes que creer ser perdonado para recibir perdón. Tienes que creer que Jesús es tu Señor y serás salvo. Dios nos está hablando hoy. Por eso Dios generó esta estrategia con Abraham. Y Dios estaba moviendo sus piezas porque no tenía mucha maniobra, porque Él había establecido ya su ley y sabía que la ley decía que la paga del pecado es la muerte y tenía que matarlos y pues no podía porque todos seguían pecando. Entonces Dios siguió moviendo sus piezas, pero con mucho cuidado para no violar su ley. Y todo Dios lo hacía en secreto. Y todo Dios lo hacía de maneras misteriosas. Y te pongo un breve ejemplo. La Biblia dice que una vez Abraham iba con su esposa Sara y entraron a una nación filistea, que ahí gobernaba el rey Abimelech. Y dice que iban entrando y todos estaban observando a Sara porque dice que era muy hermosa. Y entonces Abraham sintió miedo de que lo mataran por causa de Sara
y le dijo a todos que ella era su hermana, no su esposa. Y luego el rey Abimelec la manda a llamar para estar con ella. Pero ¿qué pasó después? La ira de Dios se desató. El rey Abimelec cayó en sueño y Dios se le apareció en el sueño y le dijo: si tú haces eso, te voy a matar y voy a destruir toda tu descendencia. Y vio algo impresionantemente mal. Dice que el rey Abimelec se levantó con mucho miedo y le reclamó a Abraham y le dijo: ¿por qué me mentiste, Abraham? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana y si era tu esposa? Y tuvo tanto miedo que le dijo: por favor, váyanse de aquí, no estén aquí conmigo porque me da miedo. ¿Y por qué Dios desató tal ira contra Abimelec? Porque Sara estaba embarazada de Isaac y por ahí venía la simiente del Mesías. Y sabía que si el rey Abimelec hacía eso con Sara, iba a contaminarse la simiente del Mesías. Por eso Dios lo defendió a toda causa. Y Dios obra de maneras misteriosas. Y dice la Biblia, para ir un poco más rápido, que Dios comenzó a relacionarse con nosotros, con las personas, estableciendo pactos. Cada que venía, establecía un pacto diferente. ¿Por qué? Porque necesitaba el derecho legal para poder solucionar el problema. El derecho legal para que Jesús pudiera venir sin violar la palabra de Dios. Dice que un día tomó Dios a Elías y lo llevó sin morir al cielo, lo ascendió. Abraham le pidió en sacrificio a su hijo y ahora pudo establecer ese pacto de sacrificio del hijo. Dice que Dios necesitaba a una persona justa que no tuviera culpa y que viviera maldiciones, y nombró a Job. Y así sucesivamente fue pasando durante todo el Antiguo Testamento. Gran parte del Antiguo Testamento habla de estos pactos que Dios estableció para ir preparando el camino del Mesías, la llegada de la simiente del Mesías. Y es increíble porque Dios sabía que solamente había una manera de solucionar esto. No había otra manera. Y por eso fue tan cauteloso. Y por eso enviaba a los profetas y mencionaba solo lo que tenía que mencionar. ¿Y qué hacía el diablo? El diablo convencía a la gente para apedrear a los profetas. Jerusalén, Jerusalén, que apedreabas, que matabas a tus profetas, dice la palabra. Y así fue como la Biblia va tornando evento tras evento. Me voy a pasar a los tiempos del Mesías, a los tiempos de Jesús. Recordemos que la única solución que Dios tenía era que viniera un ser humano que no pecara, y en ese momento cambiaría el panorama, cambiaría todo. ¿Por qué? Porque era algo nuevo, era algo que no estaba regulado por la ley de Dios. Porque hasta ese entonces no había un ser humano que no había pecado. En ese momento era una nueva condición y por lo tanto se podía establecer un nuevo pacto. Y recuerda que el diablo no tenía ni idea. El diablo no es omnisciente, el diablo estaba estudiando las profecías, estaba viendo lo que acontecía en el mundo, estaba maquinando las culturas, porque intentaba adivinar el plan perfecto de Dios, de la simiente del Mesías. Ahora, cuando Jacob tuvo a sus 12 hijos, que son representados las 12 tribus de Israel, dice que el diablo puso toda su atención en los hijos de Jacob. Y dice que se fue con el primero, con Rubén. Pero el diablo lo tienta y hace que peque moralmente. Y entonces no puede ser utilizado para que venga la simiente del Mesías. Después va con Simón. Pero Simón era muy violento y le gustaba matar a las personas. Y asesinó a varias personas y también lo tuvo que quitar. Y después se fue con Leví. Pero Leví fue cómplice de Simón en algunos asesinatos y por lo tanto lo tuvo
que saltar. Pero después vino con Judá. Y no sé si recordemos la historia, pero tanto José como Jacob pusieron a prueba a Judá cuando fueron a Egipto a pedir de comer y que no sabían que José era el emperador de Egipto y que José con alevosía y ventaja les pide que traigan a su hermano Benjamín, el más pequeño, y lo quiere encarcelar, y Judá hace algo increíble. Si esto te está añadiendo valor, si esto te está bendiciendo, por favor dale like, comparte para poder llegar a muchos. Judá se niega a sí mismo y dice: no, yo me entrego en sacrificio, a mí encarcélame, yo me entrego por él. Y entonces Judá lo logra. Judá logra establecer esa apertura para que la simiente del Mesías continúe. Y dice que más adelante aparece una mujer que se llamó Tamar, la cual fue una heroína, porque ella logró que la simiente del Mesías continuase. Porque Judá se había distraído, se había apartado de la voluntad de Dios más adelante, pero Tamar hizo que reposicionara. Y por eso ella es muy reconocida, Tamar, porque a través de ella siguió viva la simiente del Mesías. Y dice que Judá se da cuenta de que ella salvó la semilla y por eso la bendice. Y ahora me voy a donde estaban los hijos de Israel en Egipto viviendo. Dice que se empezaron a multiplicar, que empezaron a crecer en número, que crecieron y crecieron y crecieron. ¿Y qué pasó? El diablo perdió la cuenta. Satanás perdió los números, perdió la estrategia de encontrar la simiente del Mesías. ¿Y qué hizo? Fue con el faraón y le convence de hacer un censo y le convence de matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Para qué? Para eliminar la simiente del Mesías. Pero los planes de Dios son perfectos. Y dice que Dios escondió a Moisés y lo llevó justo donde el diablo no pensaría nunca que estaría la simiente del Mesías, en la casa del faraón, al cuidado de su hija. Porque así es Dios. Dios es el omega. Dios está en el futuro también. Por eso sus planes son perfectos para nosotros, porque Él sabe lo que va a acontecer. Entonces la promesa de Dios, el plan de Dios seguía vivo. Y para resumir la historia, porque queda un poquito de tiempo, nos pasamos a los tiempos de Jesús. Recordemos que el diablo no es omnisciente, el diablo no sabe todo. El diablo tiene un ejército y estudia, pero no es igual a Dios. Dios es todopoderoso, Dios es el creador. Y dice que en los tiempos de Jesús, él pensaba que ya la simiente del Mesías ya no estaba viva, estaba nada más atento en todo el mundo, pero vienen los sabios del oriente, dice la palabra, y encuentran señales en el firmamento, en el cielo, que les anuncia la llegada del Mesías. Y en ese momento vienen con el rey Herodes. Los sabios del oriente son conocidos como los reyes magos. Y entonces llegan y le dicen al rey Herodes: hemos venido a traerle presentes al Mesías, al rey. Y dice que el diablo se puso paranoico, volvió a volverse loco y dijo: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la simiente del Mesías siga viva? No puede ser eso. ¿Y qué hace? Pues manda a hacer un censo otra vez y manda a matar a los niños menores de 2 años, con el fin de erradicar la simiente del Mesías. Pero María fue advertida y sacada para poder mantener viva la simiente. Y entonces, más adelante Jesús empieza a crecer en conocimiento, en gracia, en sabiduría. Y dice que llega un momento en el que Jesús aparece en la historia. Y dice que empieza un hombre a hablar sobre el Mesías, porque el diablo, volvamos al punto, creía que ese exterminio de niños ya había matado la simiente, pero de repente aparece un hombre que empieza a predicar
preparen el camino del Señor. El Mesías ya viene, el reino de los cielos se está acercando. Y entonces el diablo dice, pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué él está diciendo eso? La simiente está muerta. Ese hombre era Juan el Bautista. Y en ese momento viene Jesús entrando para ser bautizado. Y Juan lo rectifica, lo confirma. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento ya no era misterio para nadie. En ese momento quedaba claro quién era el Mesías. El diablo le puso toda su atención a Jesús. Porque recuerda, el diablo no sabía, iba interpretando. Y entonces lo que sucede después es que Jesús, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu a ser tentado. Y fue llevado por el Espíritu porque fue a que viviera la misma tentación que vivió Adán y Eva, pero que ellos fallaron. Entonces Jesús fue llevado a que fuera tentado con tal magnitud. Y fue una tentación muy grande. No creamos que no fue tentación para Jesús, fue algo grande porque le estaba dando el diablo el atajo a Jesús. Le dijo, yo sé quién eres, yo sé de dónde vienes. No me cae el 20 porque eres humano, pero yo sé quién eres. Él le dijo, te propongo esto, nada más arrodíllate una vez, un segundo ante mí y te daré placeres, te daré dinero, te daré ejércitos, te haré rey de toda la tierra. Y recordemos que a eso vino Jesús, a restablecer el orden. Le estaba dando el atajo de no tener que sufrir, de no tener que pasar por todo lo malo que iba a pasar. Pero Jesús estaba preparado, porque cada día se levantaba antes de que se poniera el sol a darle el primer lugar a Dios, porque estaba ayunando Jesús, porque estaba siempre en comunión con el Padre. Y es una gran lección para nosotros. Y entonces Satanás comienza a confundirse, porque Jesús, en vez de aceptar esas tentaciones, le recitó la ley de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Y Satanás se confunde. Dice, pero no me cae el 20 porque Jesús está aquí. ¿Qué está haciendo aquí? No me cae el 20 porque ¿será que lo expulsaron del cielo? Se preguntaba. ¿Será que hizo algo mal también? Y entonces tenemos que entender que Jesús, cuando sale del desierto, sale con unción, sale con poder. Y dice la Biblia que Satanás comienza a estudiar a Jesús. ¿Por qué? Porque no sabe lo que está aconteciendo. Entonces presta atención en Jesús. Y lo primero que quiere hacer es matarlo. Y dice la palabra en los evangelios que Jesús se anticipaba a los lugares peligrosos para no pasar por ahí, para esconderse de la muerte, porque el diablo maquinaba lugares para apedrearlo, para meterle espada. Y Jesús sabía eso y se ausentaba de esos lugares para que no lo mataran antes de tiempo. Entonces el diablo se volvió loco y dijo, híjole, no lo puedo matar, siempre se me escapa. Entonces les envía tentaciones para hacer que peque. Dice que le enviaba prostitutas, les enviaba ladrones, les enviaba pecadores. Y Jesús comía con ellos. Y estaba tan lleno del Espíritu Santo que les transformaba, los cambiaba en una nueva persona, su mentalidad, su vida. Y el diablo no sabía qué hacer y se volvía loco, porque dice, en todo lo que hago él me gana. Entonces dice, bueno, voy a confundir a las personas, voy a poner a los maestros de la ley para confundir a sus seguidores y crear un nuevo movimiento y quitarle su potencial. Y cada que los maestros de la ley quieren avergonzar a Jesús, son ridiculizados.
Porque Jesús dice que amaba la palabra de Dios y las estudiaba de día y de noche y crecía en conocimiento. Y esa es una verdad para nosotros, una necesidad para nosotros. Y el diablo intentó de todo y lo seguía estudiando y veía lo que hacía. Y entonces llega un momento en donde el diablo dice: ¿sabes qué? No hay de otra. Tenemos que ponerle una emboscada de tal manera que no salga de aquí, que no salga vivo, que tengamos que matarlo sí o sí. Y entonces pone ira en los maestros de la ley y pone presión en el gobierno para que maten a Jesús. Y entonces sabemos la historia. Pilato otorga ese permiso para sacrificar a Jesús. Y en 1 Corintios 2 dice que todas las potestades demoníacas estaban ardiendo del deseo de querer crucificar a Jesús, de quererlo matar. Todos al unísono ya no aguantaban la presión de que Jesús estuviera entre nosotros y se pusieron de acuerdo para generar ese plan, y todos se congregaron para establecer ese plan perfecto. Entonces sabemos que lo que ocurrió en la historia, no le quitaron la vida a Jesús. Jesús se entregó en sacrificio. Él vino a morir por nosotros. Él sabía que todo era parte del plan perfecto de Dios, que era la única manera de erradicar el problema de la humanidad. Y entonces Jesús sabía que se necesitaba sacrificar a un humano que nunca haya pecado, porque eso cambiaría el curso de la historia. Eso cambiaría para siempre nuestras vidas, todos los descendientes de la humanidad, porque establecería un nuevo pacto. Y dice que el diablo observaba en todo tiempo. Y cuando lo empiezan a torturar a Jesús, cuando empiezan a lastimarlo, a pegarle con los látigos, dice que el Satanás estaba atento de ver a Dios Padre enviar a los ángeles para defenderlo, para liberarlo, pero nada sucedía. Y Satanás no sentía la presencia de Dios en Jesús en ese momento. Y se confundía y dice: pero ¿por qué no bajan los ángeles? ¿Por qué no lo defienden? ¿Por qué no lo liberan? ¿Y por qué Jesús ahora no quiere escapar de la muerte? ¿Por qué ahora se está entregando? ¿Por qué ahora se deja torturar? Y se confunde. Y las escrituras dicen que en el jardín del Getsemaní, cuando Judas viene ante él y traiciona a Jesús, lo último que Jesús hizo con el Espíritu Santo es que vienen ante él los soldados y le dicen: ¿eres tú, Jesús, el Mesías? Y cuando Jesús dijo: yo soy, dice que hubo un temblor y los soldados caen de rodillas. Ese fue el último acto con el Espíritu de Dios. Pero después de eso, dice que el Espíritu de Dios se apartó de Jesús. Y por eso Jesús le dijo a Dios: Padre, no me gusta esta copa. Le dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es mucho dolor lo que va a pasar. Dijo: es mucho carga lo que va a pasar. No estoy acostumbrado al pecado, no me gusta el pecado. Siempre había vivido en santidad. Y Jesús le dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y Satanás no podía creerlo. El Hijo de Dios estaba siendo entregado en sus manos. Era el día más feliz de su vida. Y Satanás veía a Jesús y dice: definitivamente Dios lo abandonó, porque es un humano, seguramente pecó. Por eso está aquí, por eso no está en el cielo, por eso anda entre nosotros. Ya le entendí. Y entonces el diablo pensaba que Jesús sí había pecado porque era humano. Pero Jesús, ¿qué hacía? Jesús se mantuvo callado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sabía que todo era parte del plan perfecto de Dios. Era la estrategia de Dios cumpliéndose. Y dice que todas las huestes de maldad torturaban a Jesús, todos los romanos, y derramaron
todas las huestes de maldad lo vieron y derramaron sobre él toda maldición, toda enfermedad, toda maldad se la entregaron a Jesús para torturarlo. Dice que quedó desfigurado, que no se podía reconocer. Y entonces llevaron ese castigo a su máxima expresión. Y cuando Jesús está en la cruz y grita: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice que el diablo lo celebró con gran gozo. El diablo empezó a celebrar con todas sus huestes de maldad. Y recordemos la ley de Dios del origen. La paga del pecado es la muerte. Pero recordemos también que no había ley para regular o para recompensar a alguien que venciera el pecado. No había ley para eso. No había nadie que había podido vencer las tentaciones hasta ese momento. Pero cuando Jesús murió siendo inocente, estaba estableciendo algo nuevo, una nueva ley, y por lo tanto un nuevo pacto, un nuevo propósito para la humanidad. Porque desde los tiempos de Adán y Eva, Dios tenía este plan perfecto que le había profetizado al diablo. Y recuerda que la ley de Dios decía: la paga del pecado es la muerte. O sea que se necesitaba muerte por vida. Por eso, cada que se hace un pacto, tiene que haber sangre de por medio. Porque aún la misma ciencia confirma que dentro de la sangre hay vida. Entonces Dios ya lo sabía. Dios ya sabía todo esto, y Dios ya sabe lo que va a acontecer hasta tu último aliento, porque Él es el Omega. Él está en el futuro. Por eso sus planes son perfectos para tu vida. Así que cuando Jesús muere en la cruz injustamente, Él crea esta nueva ley, y junto con ello un nuevo pacto, el pacto de gracia, el regalo inmerecido de Dios por todos nosotros. Y por eso siempre que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, por eso siempre que terminamos una oración en el nombre de Jesús, amén, estamos declarando que Jesús vive en nosotros, que recibimos ese pacto, que no lo hacemos con nuestra autoridad, sino con la de Él. Y por lo tanto el Padre ve a su Hijo en nosotros. Y así fue como todas las huestes de maldad y Satanás cayeron en la trampa del plan de Dios. La Biblia dice en Pedro que si tan solo el diablo lo hubiese sabido, ¿qué hubiera pasado si no hubieran muerto a Jesús? No lo hubieran asesinado. Si ellos tan solamente hubieran sabido qué hubiera acontecido de no matarlo, nunca lo hubieran tocado. Pero no sabían. Cayeron en la trampa del plan de Dios. Y de esta manera Dios estaba solucionando el mayor problema de la creación, el problema del pecado, el problema de la rebelión de Satanás. Y entonces dice que cuando Jesús muere como un pecador, pues como todo pecador, fue enviado al infierno. Y dice que ahí estuvo Jesús por 3 días. Dice que lo torturaban de día y de noche. El primer día fue torturado. Todos los demonios y el diablo azotándolo y afligiéndolo con lo más que tenían, con todas las maldades, con todas las maldiciones, con todas las enfermedades. El segundo día también torturándolo. Pero dice la palabra que al tercer día Jesús clamó a gran voz, y Dios Padre escucha a su Hijo y rápidamente envía al Espíritu Santo y lo llena de poder y rompe las cadenas y arrebata las llaves del infierno y las llaves de la muerte, y les dice: te he vencido porque hasta aquí llegó tu dominio. En ese momento
Jesús estableció el nuevo pacto. Y recuerden que el diablo siempre desde el comienzo había hecho sus maquinaciones, sus planes a través de alguien más. Pero cuando Jesús estaba en el infierno, dice que el diablo no se aguantó y él mismo lo hizo. Por lo tanto, podía ser juzgado ya de manera directa. Él y todas sus huestes. Y Jesús dice que permitió todo este sufrimiento por amor a nosotros. ¿Y qué hace Jesús? Dice que proclama juicio contra el diablo, contra sus demonios y contra todos aquellos que le sigan. Y les dice: un día te echaré en el lago de fuego para toda la eternidad. Y dice que el acta de los decretos que nos era contraria fue rota. Y Dios los exhibió públicamente en la cruz para darnos bendición, para darnos gracia, para darnos vida eterna, para darnos redención. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Y Jesús predica el evangelio a las personas que estaban ahí y los saca del infierno. Y dice que Jesús asciende, Jesús viene con sus discípulos, se aparece y convive con ellos 40 días, con más de 500 personas. Y dice en Filipenses 2, 9 a 11, dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Ya me pasé un poquito, pero vamos a terminar. Antes de terminar este video, te quiero pedir un enorme favor. Por favor, suscríbete, dale like y comparte para que más gente pueda conocer el mensaje que Dios tiene para ellas. Fuerte abrazo.